puede asimilarse al proyecto del multiculturalismo crítico, al buscar la justicia y luchar contra el sufrimiento, construir estrategias para el cambio y promover acciones de transformación, considerar en su acción realidades de clase, raza y género, al cuestionar el poder de los grupos dominantes y, en últimas, al propender por un igualitarismo democrático. No, todavía no lo pasamos. Si quiere yo le aviso cuando lo pasemos. Gracias, mi amado. También se afirma que no se puede, sin más, asimilar la misión de la Madre Laura con un proyecto interculturalista, pues antes de promover un relacionamiento simétrico y de interacción recíproca, positiva, ella propone por unas reivindicaciones humanas y sociales fundadas en la diferencia. Para ahondar en estas tesis, partiré de un breve reconocimiento multicultural de la sociedad colombiana a finales del siglo XIX, justificaré las razones que llevan a situar la misión de la Madre Laura en un enfoque multicultural y argumentaré por qué se puede asimilar su acción a un multiculturalismo crítico. Primero, contexto. La diversidad étnica era una realidad social en los tiempos que vivió la Madre Laura. Ciertamente los mestizos eran mayoritarios en la población, pero los indígenas, los mulatos, los zambos y los negros estaban presentes en la cotidianidad colombiana. La conquista y la colonia había confinado a la mayoría de estos a los escaños más bajos de la pirámide social, y los grupos dominantes, generalmente mestizos, les había relegado a los trabajos más duros del campo y las nacientes ciudades, así como a las empresas más riesgosas. Cito: Bolívar introdujo, sobre todo después de 1816, la idea de liberar a los esclavos que se enrolaran a los ejércitos independentistas. Con ello buscaba contrarrestar los reclutamientos de los españoles que estos efectuaban sobre la población negra. Sin embargo, la libertad de los negros adquirió cada vez más una connotación económica que se ocultaba en el radicalismo de las argumentaciones ideológicas. Cierro comillas. La defensa de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de los amos fueron los principales frenos a la manumisión de los esclavos hasta la abolición definitiva en 1851. Así que en la segunda mitad del siglo XIX hubo una mayor coherencia nacional con los proclamados derechos del hombre, aunque esta fuera un logro firmado entre el temor de la insurrección de los negros, las obligadas compensaciones económicas, las liberales ideologías europeas y la presión de los movimientos sociales. Sin embargo, la Constitución de 1886 reconoció como ciudadanos únicamente, comillas, a los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte u oficio o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia, cierro comillas, dejando por fuera de este marco de derecho al resto de los habitantes del país. Esta concepción no solo invisibiliza la diversidad étnica y cultural, sino también desconoce a la mujer como sujeto político, explicitando en forma clara el patriarcalismo vigente y realzando aún más la osadía de Santa Laura en su contexto al dedicarse a la dignificación de los salvajes, entre comillas, los indios y los negros principalmente, y al afirmar que el éxito de su misión radicaba en el carácter de ser mujer. Ahora sí, gracias. Se trata de un triunfo reservado a la mujer, para que mediante la ternura y la benevolencia, las demás personas se dispongan y comprendan una manera nueva el Evangelio de Jesús. De este modo, el rostro femenino de la fe, el Dios Madre, abre un espacio entre los infieles y los fieles y hace esta misión una anticipación del cielo. En esta época, la hegemonía conservadora, entre 1886 y 1930, logró una mediana estabilidad y privilegios para la Iglesia, pues el Concordato de 1887 le permitió mantener el control del aparato educativo, de la institución matrimonial y de su autonomía interna, a cambio de algunas concesiones económicas, determinaciones que sintonizaban con el proceso de romanización o ajuste a las pautas eclesiales controladas desde Roma y que se impusieron desde el Concilio Vaticano I en 1869 y el Concilio Plenario de la América Latina en 1899. Así, algunos encontraban en ella, en la Iglesia, una aliada sin igual para consolidar los valores tradicionales y civilizar a los salvajes. En este punto debe destacarse la promulgación de la carta encíclica de Pío X, Lacrimabili Statu Indorum,
o sobre la miserable condición de los indios para remediar su inhumana situación de 1912, que recogía un sentir presente en la Iglesia desde 3 siglos atrás con Paulo III y particularmente en la encíclica Immensa Pastorum de Benedicto XIV, publicada en 1741, que denunciaba, comillas, hemos llegado a saber con profundo dolor de nuestro espíritu paternal que después de tantos consejos de apostólica providencia dictados por nuestros mismos predecesores, después de tantas constituciones disponiendo que de la mejor manera posible se prestara a los infieles ayuda y protección y prohibiendo bajo las más graves penas y censuras eclesiásticas que se los injuriara, se los azotara, se los encarcelara, se los esclavizara o se les causara muerte, que todavía hay hombres que someten a esclavitud o venden a otros cual si fueran mercancía o privan de sus bienes a los míseros indios. Tanto el Estado naciente como la Iglesia Católica tenían interés en traer a los indígenas y a los esclavos negros al seno de la sociedad, por distintas razones. El primero, para integrarlos al sistema político y productivo; la segunda, para favorecer su salvación eterna, y ambos para fortalecer sus instituciones. Ahora bien, la Iglesia Católica no era del aprecio de todos los sectores de la sociedad, porque algunos la seguían relacionando con el poder colonial y con querer obstruir el progreso de la modernidad que avanzaba en otros lugares del mundo, pero a pesar de ello necesitaban seguir trabajando con ella, dado que, comillas, gozaba de mayor legitimidad y autoridad en el conjunto de la población, lo mismo que de mayores recursos económicos y de personal que le permitían una mayor cobertura en el territorio nacional. La Lacrimabili Statu Indorum contagió de un nuevo entusiasmo a las comunidades religiosas y a los seglares católicos por las misiones con los indígenas y los otrora esclavos. La Madre Laura, por su parte, se sintió confirmada en su misión y partió a Dabeiba. Una vez presentados algunos elementos diferenciales presentes a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es preciso avanzar sobre el cariz multiculturalista crítico que tomó la misión de la Santa. Otro subtítulo, una versión propia del multiculturalismo crítico. Para hablar de multiculturalismo, Sartori toma como modelo al fenómeno dado en Estados Unidos y Canadá, el cual se define por el encuentro de diversas culturas en un mismo espacio geográfico, conservando la identidad propia de cada una de ellas sin que implique su apertura, interacción y transformación. El multiculturalismo es más que diversidad y pluralismo cultural, puesto que este implica un proyecto social y político, una apuesta intencionada sobre la manera como se puede lograr un mejor relacionamiento y un mejor desarrollo para un grupo humano heterogéneo. Comillas. El multiculturalismo es un proyecto en el sentido exacto del término, dado que propone una nueva sociedad y diseña su puesta en práctica, y es al mismo tiempo un creador de diversidad que precisamente fabrica la diversidad porque se dedica a hacer visibles las diferencias y a intensificarlas, y de ese modo llega incluso a multiplicarlas. Kinkeloe y Steinberg sistematizan este fenómeno, el multiculturalismo, en 5 tipos. Pasamos. El multiculturalismo conservador, el multiculturalismo liberal, el multiculturalismo pluralista, el esencialista de izquierda y el multiculturalismo crítico. El primero pretende que una cultura dominante asimile a las demás integrándolas en la suya y para ello busca a través del consenso una convivencia armónica. Pretende superar las diferencias en una cultura común y comprende que quienes no avancen en esta dirección son enemigos del statu quo. Esta postura del multiculturalismo conservador lleva a simplificar la complejidad cultural, a invisibilizar los valores de los otros y a reconocerlos como contaminantes de la verdadera cultura. Muchas veces esta relación solo está mediada por el miedo y los prejuicios, productos del desconocimiento y el íntimo deseo de no compartir su poder. En tiempos de la Madre Laura, esta postura monoculturalista puede asimilarse con la oligarquía latifundista, que había prolongado la esclavitud y estuvo íntimamente relacionada con la cultura criolla patriarcal, ejerciendo una negación directa de los negros, las mujeres y los pobres, y manteniendo una paradoja de cultura común, pero bienestar diferenciado. Por su parte, los multiculturalistas liberales legitiman el sistema económico vigente, comprendiéndolo como una metáfora democrática que ofrece igualdad de condiciones a todos para acceder a él.
Estos afirman que, comillas, existe una igualdad natural entre blancos, afroamericanos, latinos, asiáticos y otras razas. Se basa en la similitud intelectual entre las razas que les permite competir en igualdad de condiciones en una sociedad capitalista, cierra comillas. También promueven procesos de consenso y explicitación de dicha similitud en medio de las diferencias, pues al final de cuentas todas las culturas conforman una sola raza humana. A esta postura poco le importan las implicaciones históricas que podrían dar razón sobre los procesos de despojo que las minorías han sufrido, ni cuestionar de alguna forma la tradición de la propiedad privada, sino que sobrevalora los derechos civiles en los que se apoya el libre mercado. En este contexto de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, esta tendencia se puede asimilar a la oligarquía liberal, a la lid del naciente capitalismo y los derechos del hombre, ya que son las personas, y no los colectivos, quienes son responsables de los problemas, de los desacuerdos y juegos de poder, y son los individuos quienes son reconocidos como iguales. Así, la economía que integraba la cultura a partir de la naturalización de las diferencias que alimentan el sistema. Se hacía necesaria la división social del trabajo en una economía de la naciente industrialización del país y del libre mercado, pues tenía que haber pobres para que esta maquinaria funcionara. Los multiculturalistas pluralistas, como los liberales, afirman una igualdad natural de las personas, pero en este caso, el de los pluralistas, hacen un énfasis mayor en las diferencias y en la diversidad que en las similitudes. Se promueve el respeto por lo propio y aún más se valora la diversidad casi como una virtud, pero lo plural, así entendido, pareciera ser un valor en sí mismo, más que un valor que opera en el marco relacional, en el encuentro con las personas y las culturas. En tal sentido, lo típico, lo exótico, lo folclórico de las culturas se destaca y tiene especial relevancia sin tocar el statu quo, manteniéndose al margen de lo político, lo social y lo económico. En tiempos de la Madre Laura, esta perspectiva podríamos aproximarla a lo que profesaba la Iglesia Católica en la revaloración de los indígenas y los negros, a quienes reconocía como sujetos de salvación, y por el conveniente lugar político que había alcanzado tras el concordato, como se ha dicho. Aspectos como la raza, la etnia, fueron tomados en general como aspectos privados. Al otro extremo del espectro multiculturalista se encuentra la postura esencialista de izquierda, que ve la sociedad como un conjunto de grupos con múltiples pertenencias, identidades o culturas, sujetos de respeto por sus diferencias y por su decisión de no quererse integrar ni asimilar a ninguna otra cultura. Para ellos, los multiculturalistas de izquierda, hay esencias que conforman las identidades culturales, afincadas en la historia propia de los distintos grupos y que legitiman su autenticidad. Estas esencias identitarias están siempre dadas y parecen no cambiar. Sin embargo, históricamente, se ha dado un mestizaje cuando la resistencia ha sido doblegada en el juego del poder al que se han visto sometidas. Se afinca en un privilegio moral de los oprimidos para relacionarse, demandar derechos y reivindicaciones. Afirman que solo quien ha vivido lo que ellos han vivido desde dentro de las experiencias pueden comprender y reclamar lo que les es propio. A pesar del número de oprimidos sociales, económicos y políticos en Colombia a finales del siglo XIX, estas minorías gozaron solo de líderes locales, que suscitaron pequeños movimientos sociales y que a la postre fueron cooptados por las élites políticas de la República en formación. El pasado histórico que legitimaba a estos grupos minoritarios como su estatuto epistemológico para hablar con autoridad fue asimilado a los intereses de las clases dominantes, ignorando la riqueza de estas cosmovisiones. Comillas, hay una tendencia a ignorar la diferencia como una construcción social e histórica que es constitutiva del poder de representar significados. Cierro comillas. Finalmente, el multiculturalismo crítico con el que queremos asociar a la Madre Laura y la manera a la transformación del statu quo, reconociendo cómo circula el poder en medio de múltiples identidades culturales con el fin de superar el sufrimiento humano causado por la injusticia social. En este enfoque, el ser humano es un ser social y necesita aprender a vivir en relación con los demás, en un horizonte igualitario y democrático que se logra a partir de la autorreflexión y del planteamiento de estrategias y principios que confronten al individuo y lo lleven a una negociación cultural
para analizar y discutir posibles acciones. La sensibilidad y la acción de la Madre Laura con los indígenas y los pueblos afro fueron creciendo paulatinamente en esta dirección y asumiendo un talante de denuncia profética, comillas. Los pueblos de negros tenían una condición especial. Ellos llevaban sobre su espalda el estigma de haber llegado de otras partes y de haber sido sometidos a esclavitud. Esto dejó cicatrices que se reflejaban de manera generalizada en su baja autoestima personal, su desconfianza frente a los extraños, su resistencia para llegar a acuerdos o en el eventual trato de desprecio a los demás, marcas de una conquista impuesta con sangre y de una colonización no concluida. Los negros eran seres desarraigados de sus patrias, pero más triste aún, personas desarraigadas de la fe en sí mismos y de la fe en Dios. Para los multiculturalistas críticos, además, la educación trasciende los muros de la escuela y opera en distintos escenarios sociales y a través de múltiples medios. Por eso es necesario acudir a los distintos espacios de la cultura en pro de la justicia social. Apunta Peter McLaren, comillas, debemos volvernos a centrar en la opresión estructural que adopta las formas del patriarcado, capitalismo y supremacía blanca. Como educadores y trabajadores culturales, debemos intervenir críticamente en las relaciones de poder que organizan la diferencia. La Madre Laura no solo se preocupó por el desconocimiento de Dios que tenían los indios, sino particularmente por su condición social, comillas. En esto está, reverendo Padre, precisamente la clave de mi resolución. Yo no he calificado a estos salvajes como fieras, sino como débiles, y en esto es en lo que discrepa mi idea de la de los demás al respecto, cierro comillas, de la autobiografía. Los indios no eran personas exactamente débiles, sino por el contrario mujeres y hombres recios, hechos de madera y cielo, capaces de afrontar las inclemencias del clima y las dificultades propias de vivir en la selva. Sin embargo, eran débiles en otro sentido. Se encontraban marginados de las oportunidades que podía ofrecerle la sociedad. No podían acceder fácilmente a un sistema de salud, aunque tenían sus propias medicinas. Tampoco podían aprovechar un sistema educativo, a pesar de que tuvieran sus formas propias de producir y reproducir sus conocimientos. No podían alimentarse adecuadamente, ni vestir dignamente, ni vivir en una casa más protegida como lo quisiera Dios para sus hijos. Y ciertamente, débiles porque no vivían la fe católica. Para la Madre Laura, los indios eran infieles, pero especialmente eran personas excluidas socialmente, abandonadas por un país que miraba hacia las grandes ciudades y daba privilegios y concesiones a los latifundistas y dueños de una incipiente industria. Este tipo de multiculturalismo se relaciona con los planteamientos de los teóricos de la Escuela Crítica de Frankfurt, Horkheimer, Benjamin, Lowenthal y Marcuse, contemporáneos de la Madre Laura en la primera mitad del siglo XX, y con otros pensadores más recientes en toda América Latina como Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux, entre otros. Sin embargo, la Madre Laura avanza en una versión propia de multiculturalismo crítico, en tanto que sus anhelos de justicia social se fundaban en su profunda experiencia de Dios, que toma como referencia la justicia que brota del amor compasivo de Jesús de Nazaret y no en otras comprensiones de justicia. Dejo ahí por el tiempo.